miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit AR en la Ciudad de México, Alcaldía de Coyoacán. Hoy es domingo 29 de agosto del año 2021. También sean bienvenidos aquellos que nos visitan de cualquier parte del mundo y siguen esta página, beritar.org. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana escuchando el preludio a cargo de nuestro hermano Rafael Pimentel. Continuamos nuestro servicio de esta mañana. Les invito a que, si es posible, en donde se encuentren, lo hagamos en pie los siguientes 3 números de nuestro orden del culto. Cantaremos el himno 230, Digno es el Cordero. Himno 230. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús flor, a Jesús flor, a Jesús flor, porque Él es digno. A Jesús flor, a Jesús flor, a Jesús flor, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, y la luz del cielo vino a derramar. A Jesús flor, a Jesús flor, a Jesús flor, porque Él es digno. A Jesús flor, a Jesús flor, a Jesús flor, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús flor, a Jesús flor, a Jesús flor, porque Él es digno. A Jesús flor, a Jesús flor, a Jesús flor, porque Él es digno. Ahora somos llamados a adorar. Leamos juntos el Salmo 17, versículos 1 y 2.
Salmo 17, versículos 1 y 2. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Ahora, hermanos, les invito a que oremos juntos. Señor, en esta mañana venimos buscando tu rostro. Venimos acercándonos a ti porque tú nos has buscado primero. Venimos a decirte que te amamos porque tú también nos amaste primero. Y ahora entonces, Señor, queremos juntos adorarte. Queremos juntos reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Dios. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llama a ti constantemente y nos recuerda todas las cosas. Permite, Señor, que esta mañana, que estos momentos juntos lo hagamos sirviéndote, gozándonos en tu presencia como lo haremos cuando veamos tu rostro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora en sus lugares, abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 3, y escuchen lo que dice del versículo 1 al 17. Seamos advertidos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora también en sus lugares, queridos hermanos, cantemos el himno número 9, Santa Biblia. Santa Biblia para mí,
promesa, leamos juntos también Colosenses, del capítulo 2, versículo 8 al 15. Estas son la promesa del Señor para su pueblo. Colosenses 2, del 8 al 15, leámoslo juntos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Llegó el tiempo de nuestros momentos congregacionales. Consulte nuestra página beritar.org. En ella encontrará toda la sección de anuncios y avisos especiales en los que puede participar. Están los archivos de las predicaciones, de los cultos, de las meditaciones diarias. Consulte esta página en esta sección. Ahora, hermanos, salúdense. Es el momento de que el pastor Pedro Arcos nos dirija en la oración congregacional. Oremos juntos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. El Salmo 19 dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. A la luz de tu palabra, nos damos cuenta que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el único, el verdadero Dios, quien merece la alabanza y la adoración. Solo por tu gracia divina, Señor, solo por tu gracia, nos has integrado como parte de tu familia. Somos tus hijos, somos hijos adoptivos, como dice el Evangelio de Juan. Como tu pueblo, nos reunimos a través de este medio electrónico para glorificar, para exaltar tus excelencias. Pero también, Señor, a través de tu palabra,
porque tu palabra es como un espejo. Nos damos cuenta de nuestra situación. Y muchas veces nos sentimos como aquel hombre, aquel publicano que subió a orar al templo. No quería ni aún alzar los ojos hacia ti, sino que decía él: sé propicio a mi pecador. Pero a través de tu palabra, Señor, pues encontramos consuelo, encontramos esperanza. Así como el salmista David reconoció que te había ofendido, había hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Él te pidió perdón, Señor. Y por tu gracia y por tu misericordia le perdonaste, Señor. De la misma manera, Señor, sabemos y nos damos cuenta a la luz de tu palabra, pues que te ofendemos, Señor. Y nos sentimos mal acercarnos delante de tu presencia, porque tú eres un Dios santo y santo y santo. Y nos vemos a nosotros a la luz de tu palabra y nos sentimos avergonzados delante de ti, Señor. Pero te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Nos perdona, Señor. Dentro de la iglesia, Berit, sabemos que hay muchos enfermos. Oramos por el esposo de nuestra hermana Nelly de Bojorges. Oramos por nuestro hermano pues Humberto Caballero, que está delicado de salud. Oramos por nuestra hermana Ana Lilia, por nuestra hermana Juanita de Jerónimo. Todos aquellas pues que están enfermos, pues de enfermedades. Acudimos a ti, Señor, porque ¿a quién más? Decía y el apóstol Pedro, que tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo. Y con esa seguridad, Señor, y con esa confianza, te suplicamos, Señor, que tú inclines pues tu oído y escuches las peticiones pues de tu pueblo, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad tuya, Señor. Y dependemos completamente en ti, Señor. Seguimos orando por tu iglesia Berit, porque esta iglesia es tuya, Señor. Y nosotros somos administradores, pues tu gracia. Y tenemos mucha responsabilidad en eso, Señor. Te rogamos que tú bendigas pues tu iglesia, que tú lo guardas pues del enemigo, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad pues que tú nos das de adorarte y de glorificar tu nombre.
esperando que todo lo que estamos haciendo pues en esta hermosa mañana sea de acuerdo a tu divina voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, hermanos, es el momento de consagrar las ofrendas. Oraremos por las ofrendas que se fueron recolectadas en los días pasados. Pero si usted decide hoy domingo usar toda la tecnología, puede hacer un depósito. Consulte la cuenta del banco de la iglesia y oremos por estas ofrendas. Voy a repetir el texto que será base para ello. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Oremos. Querido Señor, en esta mañana venimos no solamente con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con nuestras acciones de gracias, sino venimos, Señor, para decirte que también tomes nuestra vida, para que junto con todo esto podamos servirte, podamos gozarnos de tu presencia y podamos entonces disfrutar de la bendición tuya en esta recolección. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tendremos dos momentos especiales. Este será uno de ellos. Participará la iglesia infantil repitiendo para la gloria del Señor el Salmo 19. Acompañémoslos. La iglesia infantil repitiendo el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Por toda la tierra salió voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ellos puso tabernáculo, le puso el nombre al sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr en el camino. Y de un extremo de los cielos es su salida y puso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanecerá para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad,
todos justos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos justos, deseables, son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que el destilar del panal. Tu siervo es, además, amonestado por ellos, en guardarlos. Hay gran galardón. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que el destilar del panal. Tu siervo es, además, amonestado por ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Antes del mensaje de esta mañana tenemos la segunda participación especial. Escuchemos con atención. Es el momento del mensaje. Estará a cargo de nuestro pastor Pedro Arco Sánchez
Y el título es Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, basado en el libro 2 de Pedro 1, versículos del 19 al 21. Escuchemos esta meditación. Y vamos a ver lo que dice el verso 18 de 2 de Pedro 1, 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En los sinópticos o en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, seguramente mis queridos hermanos han de recordar que cuando Santiago, Juan y Pedro estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús, el apóstol Pedro enfatiza que ellos oyeron de manera clara esta voz de Dios cuando estaba con el Señor en el Monte Santo. Porque en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Este versículo 18 nos regresa a los evangelios, porque en los evangelios menciona la transfiguración de Jesús. Entonces, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta aquí en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Había 3 personas que escucharon claramente la voz de nuestro Dios cuando fue la transfiguración de Jesús. Porque dice que oyeron de manera clara esta voz cuando estaban con el Señor en el Monte Santo. Finalmente, el apóstol Pedro agrega el testimonio de la presencia física, porque dice aquí en el versículo 18, y cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro y 2 de ellos, Santiago y Juan, presenciaron, estuvieron presentes. Pedro es testigo de la transfiguración, no solamente de la transfiguración, sino cuando nuestro Dios habló, porque dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro enfatiza esta gran verdad que estos 3 testigos escucharon cuando Dios estaba hablando con su Hijo. Pero también menciona en el Monte Santo. No sabemos cuál fue el Monte Santo donde fue la transfiguración. No sabemos si fue identificada. Si fuera identificada, ese lugar probablemente estaría lleno de santuarios hoy en la actualidad. La Biblia lo pone el nombre el Monte Santo, no porque fuese especialmente sagrado, sino porque fue puesto aparte como el lugar para un acontecimiento sagrado. Y en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la venida de nuestro Señor Jesucristo en poder y en gloria. Los acontecimientos del monte de la transfiguración confirmaron
esas profecías. Lo que los apóstoles vieron no echó a un lado las profecías del Antiguo Testamento, ni las hizo más ciertas, sino que sencillamente añadió, confirmaron a las predicciones. Los apóstoles recibieron un atisbo anticipado de la gloria del futuro reino de Cristo. Entonces Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética es la lámpara que alumbra. Es la lámpara que alumbra. Quiere decir, la palabra de nuestro Dios. El Salmo 119, el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que la palabra de nuestro Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino. Sin la palabra, el hombre o el creyente puede caer y puede desviar del camino de nuestro Dios. Entonces Pedro primero había dicho que había escuchado la voz de Dios en la transfiguración. Ahora dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética, como yo ya lo he dicho, es la lámpara que alumbra. El lugar oscuro es el mundo. El amanecer del día señala el final de esta presente edad de la iglesia. El amanecer del lucero de la mañana representa la venida de Cristo por sus santos. De modo que el sentido de este pasaje es que deberíamos mantener siempre ante nosotros la palabra profética, atesorándolo en nuestros corazones, porque nos servirá de lámpara en este mundo oscuro hasta que termine esta era y aparezca a Cristo en las nubes para llevarse al cielo a su pueblo que le espera. Mis queridos hermanos, el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos la lámpara. La lámpara, habíamos dicho que es la palabra de Dios, que es la palabra profética. Quiere decir que el pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. Necesita constantemente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos corrige de nuestras deficiencias. Porque nos hace ver de nuestros defectos y de nuestras necesidades. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Necesitamos la palabra. Y por esa razón el salmista David hace énfasis. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque sin la palabra de Dios, sin el evangelio, lo más seguro, el pueblo de Dios se va a desviar del camino del Señor. Y en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En los últimos 2 versículos del capítulo 3, el apóstol Pedro declara
que las escrituras, que la palabra de Dios, que las escrituras proféticas se originaron con Dios y no con el hombre. Eso es muy importante que nosotros, que se nos quede claro, mis amados hermanos, la palabra de Dios se originaron de Dios, viene de Dios, es palabra de Dios, es soplado por Dios su palabra, no se originaron en el hombre, porque la palabra de Dios no se contradice. Tenemos 66 libros de la Biblia. En ninguna parte se contradice, y eso damos por sentado que es palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por Dios. Los apóstoles, los que escribieron la Biblia, fueron inspirados por Dios. Ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación o origen privada. Esta declaración ha promovido una gran variedad de interpretaciones. Algunas son absurdas, como la postura de la interpretación, de que la interpretación de la Biblia es derecho exclusivo de la iglesia y que nadie debería estudiarla individualmente. Algunos piensan de esa manera, pero otras explicaciones pueden ser expresiones de verdades, pero no dan el significado de este pasaje. Por ejemplo, es cierto que ningún versículo debería ser interpretado aislado de su contexto, sino a la luz del mismo y de todo el resto de la Escritura. Entonces, notamos en este pasaje que la palabra de Dios es inspirado por Dios. Pero el apóstol Pedro está aquí exponiendo, explicando para la iglesia, para nosotros, los que estamos escuchando el mensaje en esta mañana, está exponiendo el origen de la palabra profética. El origen de la palabra profética es Dios. Dios inspiró su palabra y no a la manera en que los hombres la interpretan después que haya sido dada. El argumento es que cuando los profetas se sentaban para escribir, no daban su interpretación privada de los acontecimientos ni sus propias conclusiones. En otras palabras, aquí interpretación no se refiere a la explicación de la palabra por parte de los que tienen la Biblia en forma escrita. Más bien se refiere a la manera en que la palabra vino a ser en primer lugar. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo confirma la explicación que se acaba de dar en el verso 20, porque en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Como alguien ha dicho, lo que escribieron los apóstoles no fue una elaboración de sus propias ideas, ni resultado de su imaginación o especulación humana. La realidad es que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De alguna manera,
que no podemos comprender con claridad. Dios dirigió a estos hombres en cuanto a las mismas palabras que debían escribir. Y sin embargo, no destruyó la individualidad ni ese estilo de los escritores. Aquí tenemos uno de los versículos clave de la Biblia acerca de la inspiración divina, porque dice aquí, hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Comunicaron lo que Dios quería que Dios supiera el pueblo. En un tiempo en el que muchos están negando la autoridad de las Escrituras, es importante que nos mantengamos firmes acerca de la inspiración verbal y plenaria de la palabra inerrante. Porque hoy en día hay muchos que dicen, pues que piensan que la Biblia no es palabra de Dios, que no todo es palabra de Dios. Eso está muy equivocado, porque creemos la inspiración pues del Espíritu Santo, la inspiración de la palabra. Aquí dice aquí en la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiere decir que la palabra de Dios no es pensamiento del hombre, no es idea del hombre, sino es palabra de Dios. Por inspiración verbal queremos decir que las palabras tal como fue originalmente escritas por 40 o más escritores humanos, fueron exhaladas por Dios. Imaginemos, mis queridos hermanos, fueron más de 40 escritores con diferentes culturas, épocas. En ninguna parte de la Biblia se contradicen. Y eso damos por sentado que la Biblia es palabra de Dios. Las palabras mismas que escribieron los apóstoles, los profetas, les fueron dadas por el Espíritu Santo. Por inspiración plenaria queremos decir que toda la Biblia es igualmente dada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirado por Dios. No hay parte que no es inspirado por Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Eso es lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces damos por sentado que la Biblia, que la palabra de Dios realmente es palabra de Dios. Y también podemos notar, pues que la Biblia tiene poder. Podemos ver en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Podemos ver hombres en la Biblia, mujeres en la Biblia, que fueron transformados por la palabra de Dios. Eso nos damos cuenta que la palabra tiene poder, que no es pensamiento del ser humano, que no es idea del ser humano. Por eso dice aquí la Biblia, en el versículo 19 hasta el versículo 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y amigos, la palabra es útil para nosotros. ¿Por qué? Porque alumbra nuestro camino para no desviarnos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Recibiremos enseguida la bendición apostólica.
no se dé concesión y levántese. Recibamos esta bendición de manos de nuestro pastor. Inmediatamente después cantaremos la doxología 432, Gloria demos al Padre, y nos despedimos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,